Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Soy el pastor Samuel Ortega y hoy quiero compartir con ustedes el libro de Deuteronomio. Este fue escrito por Moisés entre los años 1400 a 1700 a.C. Para nuestro estudio general y panorámico de la Biblia, vamos a usar como fecha clave el año 1500 a.C. Encontramos en su contexto que ya la nación y el pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, prácticamente toda esta generación ha muerto en el desierto, conforme Dios lo prometió. Y ahora, después de casi 40 años, encontramos una nueva generación de hijos y nietos que están a punto de entrar a la tierra prometida. Y es aquí donde Moisés, dirigido por Dios, decide anunciar nuevamente las leyes y mandamientos que han sido enseñadas por parte de Dios a través de su siervo en el desierto. Son 40 años y Moisés resaltará muchas de las leyes que anteriormente ya habíamos estudiado en los otros libros. Pero esto no es simplemente repetir las mismas leyes, sino que la intención es expresar estas palabras de recordación por parte de Moisés. Lo que se quiere es que se recuerden, no simplemente que se repitan las palabras, sino que se hagan memoria de ellas y se recuerden de manera continua para obedecerlas. En este libro, para nuestro estudio, lo dividimos en tres partes. Del capítulo 1 al 11 encontramos los discursos sobre la obediencia. Del capítulo 12 al 26 encontramos el código deuteronómico. Y del capítulo 27 al 34 veremos las palabras finales de Moisés. Leamos lo que dice el capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Estas son las palabras, esta frase es clave. Devarim en el hebreo, nombre que tiene este libro, el título que tiene este libro, Devarim, palabras. Y esta idea de palabras es recurrente en todo el texto. Por ejemplo, en el verso 3 encontramos que dice Moisés habló a los hijos de Israel. En el verso 5 resolvió Moisés declarar esta ley. Y en el verso 6 Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Así que estas son las palabras de Dios a través de Moisés, donde conocemos las leyes que deben regir a todo aquel que se hace llamar pueblo de Dios. Del capítulo 1 al 11, que es la primera parte, encontramos dos discursos. El primero del capítulo 1 al 4, donde Moisés expresa que la obediencia a Dios es una exigencia, es un deber. Dios mismo exige obediencia. Si leemos el capítulo 4, versos 6 al 9, encontramos lo siguiente. Respecto a la ley que ha sido anunciada, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ojo con lo que dice allí. Toda esta ley, toda la ley es preciosa. Y vemos que es de gran sabiduría y entendimiento. Es tal el nivel de pureza y de confiabilidad y de poder que tiene esta ley que era mucho más superior a las leyes que existían en todas las naciones de alrededor. Porque esta era ley de Dios.
y sigue siendo esta ley de Dios. Por eso es un deber cumplirla y obedecerla. Y Dios lo exige. No es opcional, es exigencia para todo aquel que se quiere hacer llamar o que es pueblo de Dios. El segundo discurso complementa esta idea. Lo encontramos del capítulo 5 al 11 y allí vemos que la obediencia es un acto de verdadero amor. Entonces, por una parte, Dios exige obediencia, pero en el segundo discurso descubrimos el por qué. Y es que la obediencia es la evidencia del amor que tenemos por Dios. Si leemos el capítulo 6, verso 4, vamos a encontrar allí el Shema. Y este nombre se le atribuye a la primera palabra que aparece allí, oye. Oye en el hebreo Shema. Y lo que Dios está diciendo en este texto es Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El centro del judaísmo y del cristianismo. Solo hay un Dios, solo hay un ser superior que merece toda nuestra rendición y adoración. Y ese es el único Dios, el verdadero Dios. Y este Shema continúa anunciando la importancia de oír los mandamientos. Pero este oír no es simplemente escuchar pasivamente, sino es el hecho de oír y atender en obediencia a lo que se nos está diciendo. Es el acto de obedecer lo que hemos escuchado. Y aquí dice el Señor, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí podemos ver la unión entre la obediencia como exigencia y la obediencia como manifestación del amor que tenemos hacia Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, tu mente se refiere allí, de toda tu alma, tus emociones y con todas tus fuerzas. Todo tu vigor debe enfocarse en amar a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso nos habla que obedecer y escuchar la ley de Dios no es fácil. Requiere oír y depositarla y bajarla al corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La importancia de repetir la ley de manera no robótica, sino consciente, haciendo un acto de repetir, haciendo un acto de recordar para aplicar continuamente la ley de Dios. Lo debes hablar con tus hijos cuando estés en casa, cuando vayas por el camino. ¿Lo hacemos? Cuando nos acostemos, ¿lo hacemos? Cuando nos levantemos, ¿las leemos? ¿Las estudiamos cuando nos levantamos? Y sigue el Shema. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. De aquí que viene la tradición de los tefilín o las filacterias, que son unas cajas que los judíos se ponen en su mano derecha y en su frente, y en su brazo las atan mediante cuerdas de cuero y la atan a su mano derecha y en su frente. Y dentro de esa cajita ponen un fragmento de la ley de Dios para en el transcurso del día tomarla, leerla, meditarla, vivirla y aplicarla. Ellos, a través de esta tradición, procuran cumplir el Shema, lo que dice aquí, lo que Dios estableció en Deuteronomio. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
De aquí los mesusá, rollos de pergamino que se ponen en los marcos de la puerta y en las columnas, para hacer memoria de estas cuando salimos y cuando entramos, para practicar la ley de Dios dentro de casa y fuera de esta. Así que este es el interés de Dios respecto a la ley que aquí nos ha sido conferida. Leerla, repetirla, recordarla, vivirla. Porque más que tenerla en la mano y en la frente, se trata de aplicarla en nuestra mente, mantenerla allí en nuestra mente. Y en todo lo que hagamos sea conforme la ley de Dios. Ahí está los dos discursos de Moisés, donde nos habla de una obediencia exigida y de una manifestación de amor a Dios a través de la obediencia. La segunda parte de nuestro estudio corresponde al Código Deuteronómico, que va del capítulo 12 al 26. Y encontramos muchas leyes, algunas que ya han sido repetidas y estudiadas en otros libros, una que otra son nuevas o son aclaradas mejor, ¿sí? Y el objetivo es que las conozcamos y las practiquemos. Para este estudio quiero enfocarme en algunas que son un poco difíciles de entender, algunas condiciones que están en estas leyes que para nuestro contexto es un poco difícil de entender. Y de estas rescato 5 cosas. Una es la famosa frase ojo por ojo. Capítulo 19, verso 21, la encontramos. Dice, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quien haga una lectura equivocada entiende esta frase como la oportunidad de vengarnos con nuestra propia mano por lo que nos hacen. Y si nos pegan en un ojo, entonces tenemos el derecho de golpear el ojo porque dice ojo por ojo. Y esto no es lo que dice el texto. Si leemos atrás el verso 18, vemos la frase los jueces inquirirán bien. Así que aclaremos esta idea. No se trata de una venganza por nuestra propia mano, el ojo por ojo y diente por diente, sino que esto es una exhortación y un llamado a los jueces a impartir justicia con equidad. Y si alguien cometió una sanción de dimensiones grandes, pues la sanción debe ser correspondiente a la jerarquía o al nivel de su infracción. Lo segundo es el tema de la guerra. Capítulo 20, verso 10 al 12. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. El mal entendimiento de este texto y de todos los textos donde aparecen guerras es como si pensáramos que Dios ama la guerra. Y no es así. La guerra no proviene de Dios. Dios no está interesado en la guerra. Incluso la Biblia en el Nuevo Testamento dice que la guerra proviene de nuestro corazón, del corazón del ser humano y de nuestras pasiones. Pero lo que podemos ver aquí en este texto que leemos no es que Dios ama la guerra, sino que Dios está interesado que en la tierra todos podamos vivir. Y en el caso de Israel, ellos no tenían tierra donde vivir y por eso Dios les otorga una tierra donde vivir. Y el objetivo era que se pudiera vivir porque dice la Biblia que la tierra le pertenece a Dios. Pero Dios, sabiendo de antemano que allí no les iban a abrir las puertas, entonces coloca esta ley y dice, avancen. Si hay paz, si hay un interés de paz, y el llamado de Dios para Israel y para todos es busquen la paz. Si encuentran la paz, pues pueden habitar allí y convivir.
Pero si no hay paz, sino que vienen contra ustedes a hacer guerra, entonces enfrentarán. ¿Cuál es el llamado aquí? La aclaración es que la tierra es para todos. Y por el egoísmo del ser humano, hay ciertas bendiciones que no se nos entregan y que requieren ser peleadas, ser confrontadas. Hay bendiciones que requieren no solamente decir Dios, dame esa bendición, sino que hay bendiciones que tenemos que ir, buscar, proponérnoslas, alcanzar con la ayuda de Dios y obtenerlas, procurando siempre la paz con todos. Pero reitero, no todos quieren la paz. Y ahí es el asunto donde aparecen muchas veces los temas de guerra. Por ejemplo, cuando Dios dice que destruyan a Amalek y a todo su pueblo, es porque ya Dios sabía que allá no iba a haber una conciliación, un interés de paz, ni estaban interesados en aceptar la ley de Dios. Por ello, Dios en su soberanía permite que se exprese una lucha, un enfrentamiento, una guerra. Pero en el corazón de Dios no está el interés de las guerras. Todo lo contrario, Él es príncipe de paz. Otro tema es el tema del divorcio. Capítulo 21, verso 11 al 14. Allí encontramos la ley cuando una mujer en un momento ha sido sitiada a su tierra y uno de los hombres que sitiaron esa tierra desean tenerla como esposa. Entonces hay unas leyes aquí que mencionan. Por ejemplo, dice que si entre los cautivos ven alguna mujer hermosa y la codician y la quieren tomar por mujer, la meterán en casa, raparán su cabeza, cortarán sus uñas, quitarán su vestido de cautiverio, se quedará en casa, llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella. Tú serás marido para ella y ella será tu mujer. Y dice el 14, y si no te agrada, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Aquí se puede creer que Dios está a favor o que la ley está a favor de la codicia de los hombres y está a favor del divorcio, porque dice que si no le agrada, la puede despedir. Pero esto no es la esencia y el espíritu de esta ley, no es lo que se está procurando, es todo lo contrario. Esta ley busca proteger a la mujer que ha sido humillada. Por eso allí pone la condición, no la vas a vender como esclava, no la vas a vender por dinero porque la humillaste. Se es claro entender que Dios no está a favor de la poligamia. Dios en su ley y en su perfecta voluntad estableció un hombre y una mujer, y lo que Dios unió no lo separe. Pero la dureza de corazón del pueblo que quiere hacer lo malo, entonces Dios a través de estas leyes procura buscar el bienestar del que está en menor condición, en menor oportunidad de defensa. La ley busca defender y proteger. En este caso, no es una ley en la que Dios esté diciendo, si quieres, codíciala y conquístala. No, es todo lo contrario. Lo que está diciendo es, si usted tomó esa mala decisión, esa decisión que no viene de mi corazón, y lo hiciste, y un día decides dejar porque ya no la quieres, ya la aborreces, ya la odias y la quieres echar, no la vas a vender porque la has humillado, la vas a dejar en libertad. La ley está buscando proteger a la mujer humillada. Otro tema dentro de las leyes que es difícil un poco de entender es la idea de que dentro de las leyes existe el machismo y el patriarcado. Capítulo 22, verso 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere. Entonces acá nuevamente algunos que lo leen pueden decir, estos son leyes machistas y patriarcales donde le está permitiendo al hombre que si aborrece a su mujer, si no le gustó, se puede deshacer de ella. Y no es así. Nuevamente aquí la ley está buscando proteger a la mujer. Donde en otras naciones
la mujer no tenía voz, no tenía voto, no tenía derecho a nada. Aquí se está procurando resarcir, restituir derechos a la mujer. A tal punto que en el verso 18 dice, refiriéndose a que si el hombre la aborrece y no tiene una causa realmente válida y lo ha hecho por intereses egoístas, dice el verso 18, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Las leyes de Dios están buscando que haya justicia en medio del pueblo. Otro tema difícil de entender un poco dentro de las leyes y mandamientos que hay aquí en el Antiguo Testamento es el tema de la esclavitud. Miramos capítulo 24, verso 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Dentro de las leyes hay muchas leyes sobre la esclavitud. Entonces, cuando uno las lee, la gente puede pensar, esta ley aprueba la esclavitud y en ningún momento lo hace. Nuevamente sucede lo mismo que con los casos anteriores. Dios no quiere la esclavitud, Dios no está de acuerdo con la esclavitud, Dios no aprueba la esclavitud. La ley misma dice que no se vendan como esclavos ni compren esclavos, pero ante la dureza del pueblo, si alguien independientemente se aleja de la voluntad de Dios y compra esclavos, entonces viene la ley para los esclavos y busca proteger, buscar los derechos de estos. Y le dice, no los vas a oprimir, no los vas a oprimir, ni hermanos ni extranjeros, ¿sí? Les vas a hacer justicia, porque ustedes fueron esclavos en Egipto, da el contexto. Entonces, ¿qué aprendemos de estos diferentes aspectos que he mencionado? Al leer el texto, se puede presuponer que la ley es imperfecta, que la ley es machista, que es patriarcal. Cabe aclarar que el pueblo sí era machista, que el pueblo sí vivía bajo un modelo patriarcal, pero la ley va por encima de esa cultura y Dios está procurando restituir derechos al hombre, a la mujer, al enfermo, al esclavo, al anciano, al niño, a cada uno. Busca, pero hay que leer el texto y entender bien su contexto, un contexto de hace 1500 años antes de Cristo. Y desde esa comprensión allá, como lo hemos estudiado durante toda esta serie y como lo aprendimos en Levítico, hay que determinar el principio que está detrás de esa ley y ese principio traerlo hoy en día y aplicarlo. Y aquí sí podemos aplicar estas leyes a nuestro contexto actual. A tal punto que si trajéramos estas leyes y le hiciéramos una correcta hermenéutica y la aplicáramos bien a nuestro contexto, las leyes en cualquier país estaría superior a los demás países si se rigieran a esta ley, la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés. Ahora, otra cosa que quiero enseñar respecto al código deuteronómico es que, como lo he mencionado hasta el momento, Dios quiere que recordemos sus palabras, que no simplemente las repitamos con la idea de repetir, sino de recordarlas y recordarlas para aplicarlas de manera continua. Con esa idea en mente, la palabra acuérdate aparece 10 veces en Deuteronomio. Y quiero que miremos estos 10 textos para que descubramos a modo general qué es lo que Dios quiere que el pueblo de Israel en su momento recuerde y que nosotros también recordemos, que nos acordemos, que nunca olvidemos. Y encontramos los siguientes acuerdos. Son 10. El 1. Fuiste siervo. Capítulo 5, verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Dios quiere que nos acordemos de dónde veníamos. 2. Acuérdate que fuisteis liberado. Capítulo 7, verso 18. No tengas temor. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto.
No solo te acuerdas de lo que fuiste, sino también de lo que Dios hizo, de cómo Dios te libertó. 3. Acuérdate que Dios es el que te enriquece. Capítulo 8, verso 18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate de tu rebeldía. Capítulo 9, verso 7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. No olvidemos que tú y yo, al igual que Israel, hemos sido rebeldes en el pasado muchas veces con Dios y hemos desacatado sus mandamientos y hemos hecho lo que hemos querido hacer. Hemos sido rebeldes. Nunca olvidemos que fuimos rebeldes y hemos sido rebeldes. También Dios nos llama en Deuteronomio a acordarnos de la misericordia de Dios. Capítulo 9, verso 27. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac, Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No olvidemos, acordémonos que Dios es misericordioso. También acuérdate de cumplir la ley. Capítulo 16, verso 12. Acuérdate de que fuisteis siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Acuérdate también, no solo de cumplir la ley, acuérdate del castigo y de la disciplina. De eso también tenemos que acordarnos, de las veces que Dios nos ha castigado, porque hemos sido rebeldes. Esto lo encontramos en el capítulo 24, verso 9. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después de que salisteis de Egipto. María era del pueblo de Dios, pero ella pecó, murmuró, y Dios le castigó con lepra, la disciplinó. Y así Dios hace con todos sus hijos. Dice la Biblia, acepten la disciplina, porque si Dios no los disciplina, ustedes no serían hijos, sino serían bastardos. Pero si son hijos, Dios los disciplina y los corrige. Así que acordémonos del castigo y la disciplina. Esto nos va a ayudar a no infringir la ley, porque Dios ama, es misericordioso, pero también castiga. Como el Padre justo corrige. Acuérdate de la justicia y el necesitado. Capítulo 24, verso 21 al 22. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuisteis siervos en tierra de Egipto. En el momento de la cosecha del campo, del fruto, no se debía coger todo, se debía dejar para que el pobre, el huérfano, la viuda pudieran alimentarse. Así que aquí Dios está diciéndole al pueblo, acuérdate de la justicia y el necesitado. También acuérdate de la victoria que se encuentra en la obediencia. Capítulo 25, verso 17. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Y el verso 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec, que era un pueblo, de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, acordémonos que las victorias están en obedecer a Dios. Y finalmente, el número 10. Acuérdate de los tiempos antiguos. Capítulo 32, verso 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Aquí el llamado de acordarse no es de los ritos viejos, de las canciones viejas. Está hablando de recordar los hechos que en el pasado Dios hizo. Porque el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy.
y debemos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Y esto es un aliento de fe para saber lo que Dios puede hacer hoy, aún en el presente. Así que el Código Deuteronómico, todo este libro nos invita a recordar las palabras de Dios. Acuérdate, no las olvides. Ahora, finalmente quiero que entremos a la tercera parte del libro, capítulo 27 al 34, las palabras finales de Moisés. Allí encontramos tres cosas básicamente. Por una parte, vemos que hay bendiciones y maldiciones en el capítulo 27 y 28. Y allí se enseña que si obedeces la ley de Dios, obtendrás bendiciones. Pero si desobedeces la ley de Dios, obtendrás maldiciones. Y son más las maldiciones que las bendiciones. ¿Por qué esta diferencia? Es porque Dios desea que tú y yo, así como el pueblo en ese tiempo, no infringiera la ley. Que en el momento de pensar en fallar, en el momento de pensar en infringir, en violar las leyes de Dios, recordaran que las maldiciones eran bastantes. Dios no estaba interesado en maldecirlos, Dios quería bendecirlos, pero como somos tan necios y nos cuesta tanto obedecer a Dios, entonces Dios tiene que subir las condiciones de sanción para avisarnos. Así como cuando sabemos que una multa cuesta 10 veces más, tomamos mayor conciencia de no violar esa ley. Así Dios busca a través de las maldiciones llevar al pueblo a que no infrinja la ley. Pero algo hermoso que podemos rescatar de aquí es que podemos ahora hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, ya que en Gálatas capítulo 3 verso 13 dice que en Cristo podemos ser liberados de la maldición de la ley. Gloria a Dios por ello. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegamos a Cristo, todas las maldiciones empiezan a ser anuladas. Y podemos obtener las bendiciones de Dios. No porque nosotros hagamos algo para Dios, sino porque estamos en Cristo Jesús. Y estando en Cristo Jesús, estamos dispuestos y debemos, como hijos de Dios, obedecer la ley. Lo otro que en estas últimas palabras Moisés va a mencionar va a ser el recordatorio del pacto. Capítulo 29 y 30. En el capítulo 29, verso 1, leemos lo siguiente. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés. Recordemos algo. Dios es un Dios de pactos. Y no se trata de yo hacer un pacto con Dios para que Él me bendiga, sino que Él nos vio en condición lamentable a toda la humanidad y vio que estábamos bajo la ley de la maldición. Y por consiguiente, Dios decide hacer un pacto con los menos favorecidos y decirles, miren, si ustedes siguen mis mandamientos, yo seré su Dios y los bendeciré. De eso se trata la bendición de Dios y el tema del pacto, que es muy importante y que aparece en todos los 5 libros de la Torá, los primeros 5 libros escritos por Moisés. Y lo último que menciono de las palabras finales es la muerte de Moisés, que lo encontramos en el capítulo 34, verso 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y con su muerte se culminan los libros de la ley, los que en el hebreo para los judíos lo conocen como la Torá. Estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como la Torá. Para nosotros, hoy en día, la ley que Dios le dio a Moisés. La ley de Dios que le dio a Moisés. Y como lo dijo el Señor Jesucristo en su momento cuando estuvo aquí en la tierra, la ley de Moisés. Y con esto aprendemos la importancia de conocer la ley de Dios
y obedecerla y cumplirla. Así que para finalizar, quiero hacer un resumen de los 5 libros que Moisés escribió y cómo nos bendicen a nosotros hoy. En Génesis aprendimos que el origen de todas las cosas vienen de Dios. El origen de todo es Dios. Dios hizo todo. Así que nosotros venimos de Dios. En el Éxodo aprendimos que ese Dios que hizo todas las cosas está interesado en liberarnos de la esclavitud del pecado. En Levítico descubrimos que podemos tener comunión con Dios mediante la santidad. En Números aprendemos que Dios quiere que le sirvamos aún en medio del desierto. Y cerramos con Deuteronomio, donde aprendemos que las palabras de Dios deben ser recordadas de manera continua en nuestra vida, al igual que fue en el pueblo de Israel. Y con esto terminamos esta enseñanza, deseando que la ley de Dios alumbre tu camino cada día. Dios te bendiga y Dios te guarde.